los egresados de las universidades de Panamá en cuanto a la carrera de medicina. Se habla de que la mayoría de los graduados en medicina de la Universidad de Panamá provienen de colegios particulares. Se ha estado hablando de que los estudiantes, los graduados de la Universidad de Panamá son los que pasan la prueba de certificación, no en su gran mayoría, no así los egresados de universidades privadas. Tengo con nosotros a Adriana Marisa Angarita para abordar precisamente este tema de las certificaciones en la carrera de medicina en Panamá. Adriana, cuéntanos un poco cuál es el escenario real de lo que se ha venido planteando y que pone en tela de duda la calidad de la carrera de medicina en las universidades particulares. Y yo puedo hablar en el caso nuestro. Hay muchas dudas de algunas universidades por personas con las que tengo cierta relación, que si no fuera por el empeño, el amor de ese estudiante, realmente las cosas serían totalmente diferentes. Cuéntanos un poco, Adriana, tu percepción. Muchísimas gracias, Álvaro, y un saludo a toda la audiencia. Sí, es un tema bastante importante. Yo creo que, como tú lo mencionas, hay muchas percepciones en esta línea. Yo me quisiera enfocar en lo que significa estos resultados. Al final, estamos teniendo esta conversación precisamente porque logramos tener evidencia de evaluación después de la carrera. Si no tuviéramos este examen de certificación, pues no tendríamos ninguna información y continuaríamos enfocados en percepciones. Siempre he sido una fiel creyente de la importancia de los datos para tomar decisiones y especialmente de los procesos externos a la formación, como son los exámenes de salida, no solamente para las universidades, sino también para los colegios. Si tú te fijas en la información que ha salido, que pues el diario de la prensa ha sido el que la ha puesto en diferentes espacios de conversación, empezamos a hacer mucho más profundidad en los datos para poder entender qué hay que hacer. Y yo creo que es un espacio de importante oportunidad para establecer acciones específicas. Los resultados de una evaluación tienen diferentes componentes y más de una de egreso de universidad. Primero, por supuesto, la formación que se recibe en la universidad. Segundo, el perfil de un plan de estudios aprobado que tenga simetría con lo que se evalúa. Si yo a ti te formo con unas competencias específicas, son las que voy a tener que evaluar. Por lo tanto, la metodología del examen y las competencias a evaluar también son muy importantes. Pero en un proceso formativo, donde la universidad viene siendo como esta siguiente capa para especializar tus conocimientos, la base también es fundamental. Entonces, yo con este análisis me enfocaría precisamente en preguntas como ¿dónde están los egresados de los colegios que están teniendo aprobación en la Universidad de Panamá? Que hemos visto también por la data que es un proceso de selección bastante importante con un porcentaje muy bajo de aprobación para el ingreso. De hecho, sabemos que la Universidad de Panamá, dependiendo del resultado, hace grupos, es decir, no ingresas de una vez, pasas, pero tienes que ir a un espacio de preparación para ingresar a la carrera porque tienes debilidades. Entonces, Álvaro, yo diría que hay que hacer mucho foco en qué está pasando en los colegios. Si la formación privada en los colegios es la que está llevando a estudiantes con mejores resultados a aprobar en la Universidad de Panamá, eso debería también enfocarnos como sociedad en dónde necesitamos más información. Si los colegios públicos están egresando estudiantes que no tienen posibilidades en la universidad pública, tenemos una desviación de dónde estamos invirtiendo como sociedad a los recursos públicos, porque son personas que no tienen recursos, pero están en el sistema público, pero no logran aprobar en la universidad pública. Y además de eso, estamos también sesgando que esas personas puedan formarse, porque al final la universidad privada, si bien no tiene procesos de selección tan estrictos, también está siendo una posibilidad para esos estudiantes, que deberíamos también verlo como un mix que debemos enfocarnos en ordenar mejor para que tenga resultados diferentes.
Para cerrar mi comentario, Álvaro, yo te diría que siempre he pensado y soy muy crítica de un proceso de selección tan estricto, porque al final cuando te llevas los mejores estudiantes que puedes encontrar, los resultados van a ser los mejores egresados que puedas tener. Realmente no hay un trabajo extraordinario de la institución si tienes un producto de entrada súper bueno y que al final también sale súper bueno. Los estudiantes de universidades privadas que aplicaron a medicina eran los mejores promedios de sus colegios. Entonces, esta es la información que primero hay que entender más a profundidad y sobre ella tomar decisiones. Sí, hay que tomar acciones urgentes. Medicina nos genera una ansiedad como sociedad, pero esto puede estar pasando en todas las carreras. Y ningún estudiante debería pasar por un proceso formativo sin tener una garantía de un egreso con una competencia para el empleo. Las cifras revelan que más de 4.600 egresados no han aprobado el examen de certificación en los últimos 10 años. Hay estudiantes que lo hacen 2, 3, 4 o más veces Correcto. para poder pasarlo, y eso es una muestra de que hay debilidades en la formación de ese estudiante, licenciada Adriana Marixa Angarita. Entonces, también lo más relevante es que este informe ha generado una reacción ciudadana, ya que el 57% de los reprobados provienen, repito, de universidades privadas. Entonces, ¿qué está haciendo? Usted habla de que esto hay que evaluarlo desde la formación del muchacho en el colegio hasta que termina la universidad. Yo me sumo a ese planteamiento desde que inicia en la escuela primaria hasta que termina la universidad. Porque lo que no se hizo bien en la escuela primaria, en secundaria se va a notar. Y Total. luego en la universidad va a salir a flote, evidentemente. Porque si tú en primero y segundo no aprendiste a leer y a escribir, ya ahí tienes un problema. Si tú en primero y segundo no aprendiste a sumar y a restar, y luego en tercero y cuarto a multiplicar y a dividir, entonces ya tú estás teniendo problemas. Cuando quieres ser médico de todas maneras, pero tienes graves deficiencias de la educación desde que entraste a primer grado. Entonces aquí hay que hacer una revisión integral, y universidades privadas que están graduando médicos hasta virtualmente están haciendo esto. Y yo creo que aquí amerita, ¿quién, pregunto yo, tiene que hacer el ejercicio, el examen para revisar que tengamos una especie de un solo formato, un solo proyecto, un solo plan de estudio para todas las universidades, y que sea de calidad y que esté fundamentado precisamente en esa prueba de certificación que se realiza y que tiene que pasar el estudiante, o de lo contrario, por mucho que hayas ido a cualquier universidad, si no lo pasas, simple y sencillamente te fregaste. Hablemos, y adicional a esto, tengo entendido que la calificación para la prueba de certificación la bajaron, el puntaje, lo bajaron. O sea, estamos exigiendo menos calidad que antes, y encima de eso, y no la pasan. Esto es preocupante, realmente. Totalmente de acuerdo. Y no solamente en medicina. Digamos, medicina fue, pues obviamente, el ojo del huracán, pero esto ocurre en las diferentes carreras de salud, que es donde tenemos datos. Yo creo, Álvaro, si tú me preguntas a mí acciones que deberíamos implementar, nosotros tenemos como sistema, y esto quiero compartirlo de forma bastante sencilla para la audiencia, porque a veces los temas de educación se vuelven como algo técnico que todo el mundo se queja, pero nadie siente que tiene capacidad o poder para generar cambios. Y en ese sentido, yo creo que es importante mencionar que sí hay posibilidades de hacer cambios, sí hay espacios interesantes que puedan ser relacionados en acciones concretas. Por ejemplo, nuestro sistema, ¿qué sí tiene? Tiene una unificación de criterios en plan de estudio. ¿Por qué? Porque todos los programas de las universidades privadas son aprobados por la Universidad de Panamá. Entonces hay un visto bueno del programa que se presenta. Segundo, los perfiles docentes.
quiénes son los que están dando medicina en las universidades privadas. Todos los docentes son aprobados por la CTDA, quien fiscaliza la docencia todos los cuatrimestres. Yo tengo que presentarte quiénes van a ser mis docentes para que tú me los apruebes. Entonces hay dos elementos que en teoría están controlados, ¿okay? Que ya tendríamos resueltos en esta cantidad de acciones por hacer. ¿Qué me enfocaría, qué creería yo que sería algo prioritario? Establecer también una prueba de egreso nacional de los colegios. Necesitamos saber cómo están saliendo los estudiantes de cada uno de los colegios. Los padres de familia deben tomar la decisión de dónde sus hijos estudian por la oportunidad que el colegio le abre, bien sea público o privado. En este momento, cuando vemos la foto de los egresados de medicina que recientemente tuvieron ceremonia de graduación, la mayoría de estudiantes son de colegios católicos del país. Entonces, como padre de familia, esa es la decisión que yo debo tomar. Hoy esto me permite tener un criterio al momento de tomar la decisión, no que es el colegio que me queda más cerca o donde fue mi amiga o mi vecino donde conseguí un cupo. Es un criterio del papá, pero voy a tener información para poderlo hacer. Esto lo he venido conversando desde hace mucho tiempo y es algo que hacen nuestros países vecinos. Colombia tiene exámenes cuando terminan los colegios y hay una competencia sana entre colegios donde se enfocan en el resultado, más no en el tipo de gestión. Hay colegios públicos muy buenos, pero hay colegios privados también muy buenos. ¿Cómo lo hace cada uno? Lo importante es el resultado en el estudiante. Quitar el foco del tipo de gestión a lo que es bueno para el estudiante. Eso por mi parte también debería ser interesante. Hay un dato importante, Álvaro, que lo mencionaste recientemente, y es estadísticamente cómo se deben mirar los resultados que recibimos. Si un estudiante continúa perdiendo la prueba, y repite 3 veces, estadísticamente no es lo mismo que si fuera 3 egresados presentando la prueba. ¿Qué significa esto? La formación también tiene que ver con el estudiante. Tú lo mencionaste al inicio también. Hay estudiantes muy buenos en formaciones que no son tan buenas que tienen resultados extraordinarios. Y hay estudiantes muy malos en formaciones muy buenas que tienen resultados desastrosos. Entonces hay una situación donde el estudiante también juega un rol muy importante. Estos datos tienen que analizarse también con esta distinción para poder entender cómo se está comportando una institución frente a la cantidad de egresados que tiene. Y también porque hablamos de que son 10 años, llevamos 10 años con esta muestra, que por supuesto tiene una validez. Sin embargo, también hay que entender qué ha pasado en los últimos 10 años. Todo cambio en educación tiene una expectativa de resultado aproximado en 5 años. Entonces, los cambios que hagamos ahorita, vamos a ver resultados en 5 años. Por eso es tan urgente tomar medidas inmediatamente. Y ahí mi invitación es al Ministerio de Educación, al CONEAUPA y al CTDA, que son los 3 órganos que gestionan la educación superior en Panamá, en que por favor nos pongamos de acuerdo y establezcamos un plan de trabajo. Porque hace aproximadamente más o menos 3, 4 años, ya CONEAUPA acepta la acreditación de un organismo internacional en medicina como parte de su proceso de acreditación. Esto significa que las carreras de medicina recientemente han tenido ajustes importantes y esos ajustes veremos los resultados en unos años para poder continuar esta métrica de mejora o de proceso de cambio. Que también es muy importante entender que nuestro sistema de salud no permite el ejercicio de médicos internacionales, extranjeros. Es algo que tenemos también como parte de nuestro sistema de salud. Si nuestros estudiantes, primero, algunos quieren estudiar, ¿no? Ya no es medicina una de las carreras más queridas, pero los que quieren estudiar no tienen las competencias, no tienen buena formación y están saliendo con, tú lo dijiste, menor exigencia para poder tener cantidad local. Ahí en el sistema de salud tenemos que hacer una revisión también, porque en este esquema que te estoy dibujando, quienes sufren somos tú y yo como usuarios del sistema de salud, como pacientes, que también es un elemento que deberíamos revisar con proyecciones a partir de las acciones que se hagan también en el sistema educativo. Son 2 de los sistemas más importantes de un país. Lisbeth, te doy la palabra, pero aquí hay un dato que me llamó la atención en cuanto al filtro en la Universidad de Panamá, porque ahí hay un filtro que no sé si existe en las universidades privadas,
y es que de los 1.800 aspirantes que presentaron la prueba para ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, solo 176 lograron aprobar ambos exámenes con una calificación de 60 o más, lo que representa apenas un 9.77% del total. Y esto es espantoso. Esto asusta Totalmente de acuerdo. realmente, Inclusive, Álvaro, si tú miras, ¿Ah? perdóname, si tú miras esos datos, por ejemplo, del programa que hizo el Ministerio de Salud con universidades privadas, los estudiantes que estaban en el programa tenían un año de premédico, es decir, estaban formándose antes de entrar a la carrera de medicina, porque se sabía que venían con deficiencias, porque fue un programa hecho para estudiantes del interior, de las comarcas, para que pudieran tener acceso a un estudio de medicina con una beca del 50% dada por el Estado. Esos datos es muy importante, por ejemplo, entender a mayor profundidad qué pasó en ese primer año, cómo entraron los estudiantes y cómo egresaron. Y entonces empezar a tener mayor visibilidad de dónde hay que hacer los cambios. Hay varias preguntas por acá en el estudio del ingeniero Blandor, pero antes quiero aprovechar, licenciada, esa prueba que le hacen a los estudiantes egresados de la carrera de medicina. Me gustaría identificar quién la elabora, en base a qué plan de estudio o plan de estudio de todas las universidades. Me imagino que el de la Universidad de Panamá, pero quiero tener claridad con eso. Y qué tan básico o especializado es ese examen, justamente para tener los resultados que tenemos hoy. Claro que sí, muy buena pregunta. Nosotros tenemos el artículo 16 de la Ley 43 del 2004, dice o recita que los consejos interinstitucionales de certificación básica de profesiones y carreras técnicas en ciencias de la salud, más los de certificación de posgrados y especialidades, son los responsables de coordinar con la Universidad de Panamá la elaboración, la aplicación y la evaluación de estos exámenes. En este sentido, vemos que ahí es donde hablaba la metodología. Entonces, la Universidad de Panamá está en el proceso de creación de la prueba, de aplicación a los estudiantes y también de evaluación de los resultados. Esto es un papel muy importante porque tienes la posibilidad de ver el proceso completo. Creo que en ese consejo o en ese espacio también debe haber representación de las universidades particulares para que este know-how, insisto, si pensamos en el estudiante como nuestro objetivo, no el tipo de gestión o lo que la Constitución dice, realmente tenemos que tratar de ayudar a los estudiantes de las universidades privadas a que lo hagan mejor. Entonces, ese consejo es el que lo hace y, por supuesto, tiene una importante mirada del plan de estudios de la Universidad de Panamá. José Blandón le habla. Sí. Permítame un par de preguntas. En primer lugar, debo destacarle que tengo un profundo aprecio por el desarrollo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, y tengo un profundo aprecio por el sector médico panameño. Pero leí detenidamente, estudié, es la palabra más correcta, la información que apareció en la prensa sobre los datos estadísticos. Y como yo soy tengo una buena preparación en materia estadística, estos números uno lo tiene que mirar con cuidado. En primer lugar, recordemos que en la Facultad de Medicina de Panamá, el número de estudiantes que participa para calificar es muy alto con respecto al que es aceptado. Y eso tiene una razón muy simple. El número de personas está determinado por la capacidad de la Facultad de Medicina de Panamá. Y como participan más, obviamente en un grupo mayor, la capacidad de yo obtener mejores muchachos para la carrera de medicina es más grande. Totalmente. Lo que no ocurre en las otras universidades privadas, en donde es más fácil entrar. Pero entonces viene el problema técnico para entender la encuesta. Si yo miro la encuesta de bruto, pienso que las escuelas privadas, las universidades privadas, son un fracaso. Pero es un error. En primer lugar, porque en materia de medicina, uno tiene que medir qué es lo que está preguntando el examen. Primero, para saberlo. Porque si yo profesionalmente, usted me puede hacer cualquier pregunta que yo no esté preparado y mi desconocimiento puede ser infinito. La diferencia entre usted y yo no es lo que sabemos, es lo que ignoramos. Esa es la diferencia fundamental. O sea, los niveles de ignorancia siempre son absolutos, son mayores.
que lo que usted y yo podemos saber. Entonces, usted hace preguntas para preguntarme lo que yo no sé, seguro que habrá miles de cosas que yo no sé, sin duda alguna. Pero entonces, cuando miré esto, encontraba que del grupo de muchachos que salen de estas universidades, que usted lo ve practicando medicina, hay un grupo importante de las universidades privadas que hacen posgrado. Y entonces la medicina, más que un término general, se ha vuelto en un mecanismo de especialidad. Hay gente que trabaja el corazón, hay gente que trabaja... Y en realidad el cuerpo es un sistema. Mi pregunta es la siguiente. Frente a esta estadística, a mí más importante que esto es que nosotros uniformemos los criterios de evaluación. Le doy un ejemplo. Nosotros en la Universidad Tecnológica tuvimos que bajar los indicadores para poder entrar y permitir que más ingenieros. Eso no quiere decir que los ingenieros que están saliendo son más malos, no. Lo que estábamos haciendo es simplemente nivelando y dejar que la misma universidad preparara a estos muchachos. Nuestros muchachos de ingeniería de la tecnológica son excelentes profesionales, en su mayoría. Como en todos lados siempre hay gente que no sabe. ¿Usted conoce de algún programa que vaya dirigido a evaluar los programas y a homogenizar de qué es lo que yo quiero preguntar? Porque si yo quiero preguntar lo que usted no sabe, lo voy a lograr. Eso no tiene ningún problema. Entonces lo que quiero es que no se le cierre la vía y se desprestigie lo que se está haciendo sin entender lo que está ocurriendo. No sé si usted pudiera aclararnos algo de eso. Sí, equiparar los planes de estudio y que también vayan acorde estas pruebas, o sea, los planes de estudio con la certificación. Totalmente de acuerdo con usted en su planteamiento, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que tenemos que hacer en educación es, en lugar de desprestigiarla, mejorarla, ¿no? Y ahí tenemos una gran oportunidad para hacerlo. Yo también soy fan de la Universidad de Panamá y de la rigurosidad con que tiene el liderazgo en medicina en el país. Creo que esto no tiene que ver con bajar la vara o tener algún tipo de acción, sino al contrario, de ver la oportunidad, como usted bien lo menciona, de cómo realmente podemos entender qué es lo que está pasando. Yo creo que la falta de metodología, del conocimiento de la metodología, tiene un impacto importante, coincido con usted plenamente. Y también me gustaría dejar sobre la mesa un indicador como para que no pensemos que la cosa es... no sé, catastrófica o que estamos camino a una cosa sin fin. Y es que esto no pasa solamente en nuestro país. O sea, si vamos a revisar lo que pasa, por ejemplo, en México o en Chile, en México, por ejemplo, no hay datos tan claros específicamente del egreso, de la aprobación en los exámenes de certificación de los médicos para la residencia, pero se tiene un aproximado de un 22% que lo aprueba. Aquí no son tan, digamos, tan abiertos en el tema de si son privados o públicos, o no están incisivos, sino porque efectivamente hay una estandarización. Hay una institucionalidad en lo que significa la presentación de una prueba. Hay una responsabilidad muy grande de cómo estamos nosotros entrando al sistema con esos estudiantes como un único sistema. Nuestro sistema es híbrido. Eso hay que entenderlo, aceptarlo y precisamente perfeccionarlo. Y existe por una razón. También es un tema, como usted decía, de capacidad, de costos para el Estado de tener más estudiantes de medicina. Esta relación de presupuesto quizás no la hemos profundizado y por eso existe la universidad privada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poder tener datos estadísticos, y un ejemplo muy puntual es el caso de Chile, donde Chile tenía los mismos problemas en temas de egresados puntuales en medicina. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a establecer un mapa de indicadores país, no algo solamente de una matriz de acreditación o de un examen, sino qué es lo que queremos que pase en nuestro país con nuestros egresados de medicina, y empezaron a tomar información, por ejemplo, de los colegios que están egresando. Y empezaron a encontrar hasta que pudieron definir como Estado una matriz para medicina y empezaron a volverla obligatoria, que de hecho lo tenemos en el país, pero esta matriz debería ser algo institucional que incluya también esta información de los exámenes de residencia, que incluya esta participación de las instituciones privadas en los diferentes espacios de conversación para la formación y para el egreso,
porque, insisto, ya hay un espacio de aprobación de planes de estudio y de cuerpo docente. Entonces, ¿cómo podemos? Sin duda, hay un tema también del proceso. No sabemos qué ocurre en las universidades privadas porque no necesariamente hay un examen de ingreso o puede ser un examen como para entender qué perfil traen los estudiantes. Entonces, creo que hay una oportunidad grandísima en las universidades privadas para hacerlo. Creo que sería muy interesante hacer una revisión de la parte metodológica e, insisto, entender qué colegios están egresando estudiantes que tienen muchas debilidades para el momento de ingresar. Oiga, el tema de quiénes pasan los exámenes para la residencia, ¿hay alguna estadística que maneje? De los que se gradúan, ¿cuántos llegan a pasar el examen o los exámenes o las pruebas o a cumplir con los requisitos para la residencia? Porque para llegar a la residencia no es fácil. Tienes que hacer 2 exámenes, tienes que, creo que uno es oral, no sé, hay una serie de requerimientos. Correcto. Y ahí es donde lo que hablaba el licenciado Blandón, lo interesante de poder responder esas preguntas, poder tener datos para abrir la discusión y decir, ¿sabes qué? Aquí deberíamos tener esto por la data, porque hay una probabilidad importante de que aquí sea el sesgo donde estamos fallando como país, como sistema educativo. Y entonces, producto de esta data y producto de ese análisis, sale una acción, un nuevo decreto, una nueva resolución, un cambio en la matriz de acreditación y empieza y lo estamos midiendo permanentemente. ¿Fue efectivo? No, no funcionó. Tenemos que volver a hacer un cambio. Pero liberarnos del sesgo que hoy tenemos, porque ahí también voy a ser muy precisa, el sesgo que hoy tenemos como país en enfocarnos en un tema público versus privado o en un tema constitucional. Nosotros tenemos que enfocarnos en resultados. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial y nosotros no tenemos datos. O sea, estaba leyendo precisamente hoy, siglo XXI en Argentina, TEC de Monterrey en México, tienen profesores con hologramas para las zonas que son aisladas para que tengan una mayor relación con el profesor presencial, a pesar de la incapacidad de poder venir a la capital a recibir formación. Nosotros, ¿cuándo vamos a llegar a eso? Cuando ni siquiera sabemos el resultado de la formación. Yo estoy muy preocupada por lo que va a hacer Panamá en los próximos años si este tema de la educación no empieza a tomar en serio el manejo de datos. Bueno, muchas gracias, Adriana Angarita, por estar con nosotros esta mañana. Espero que podamos seguir conversando sobre este tema de la educación, porque hay mucho material para seguir discutiendo ahora desde la perspectiva de lo que está pasando con medicina, pero el tema es amplio y podemos seguir abordándolo aquí en Noticias 180 Minutos. A la orden. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. Bien, vámonos con imágenes de lo que está pasando en la ciudad capital de Panamá a esta hora de la mañana. Hay caos vehicular en toda la ciudad de Panamá. Principalmente hay enfrentamientos entre unidades antidisturbios de la Policía Nacional, los antimotines y manifestantes. Vamos, inicia la represión. Ciudad. Los cierres de calle se deben fundamentalmente a el tema de la ley de la Caja de Seguro Social.